Vamos a ver, entramos muy mal. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más desde la sala de su casa, desde su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy nos acompaña Julia García. Julia García es abogada, experta en temas de género, en temas de economía social y en temas de emprendimiento. Y ella es líder de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Madrid y nos ha venido a visitar, a participar como tallerista en una serie de cursos con mujeres de sectores vulnerables de la ciudad y de algunos municipios del departamento del Valle. Hemos aprovechado su estadía en Cali para pedirle que converse con ustedes y conmigo sobre temas que tienen que ver con la realidad mundial, con la realidad española, con la realidad colombiana y especialmente con la realidad de los sectores más vulnerables de las naciones que representamos mutuamente. Buenas noches, Julia. Buenas noches, José Alberto. Agradecer vuestra invitación y felicitaros por el trabajo que venís desarrollando acá. Muchas gracias. Julia, entremos en materia para nuestros televidentes. ¿Quién es Julia García? Dinos en 2 o en 3 pequeños tips lo fundamental de lo que es tu rol allá en España. Bueno, mi rol en España, Julia García, como dices, una persona modesta, que agradezco los piropos que decís. Es una mujer, madre de 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, que nació en el franquismo y que por tanto ha tenido un recorrido de experiencias, de desigualdades y que siempre ha luchado contra ellas. Soy licenciada en Derecho, como has dicho, y desde hace muchos años, de alguna manera, dinamizo, intento articular asociaciones, agrupaciones de mujeres pensando que la unión hace la fuerza, como se dice, tanto en el medio rural como con mujeres que quieren emprender un negocio, mujeres que son susceptibles de crear empresas en la economía social y en paralelo, como profesional, trabajo para la Comisión Europea evaluando programas que financia la Unión Europea precisamente dirigidos a estos colectivos con los que vengo trabajando. Ya. Tú haces un énfasis de entrada en tu presentación. Soy Julia García, una mujer modesta que nació en el franquismo. Sí. A ver, desarrolle esa frase. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con eso? Lo digo muchas veces cuando participo en foros como este. España, ustedes lo saben, el franquismo fue una dictadura que duró demasiado tiempo, donde la restricción de derechos era importante. Cuando yo terminé la carrera y quise abrirme una cuenta en el banco, tenía que autorizármelo mi padre. Y cuando yo quise poner un despacho profesional, que ya estaba casada, me tenían que autorizar mi marido. Yo no podía ni confirmar un contrato de alquiler, ni siquiera, aún teniendo dinero en el banco, hacer un contrato de compra a plazos del mobiliario que yo iba a poner en la oficina. Intenté en paralelo trabajar en la administración española, dado mi perfil. Era en la época que la ETA estaba empezando fuerte, que fueron la época del proceso de Burgos. Incluso tuve muchos problemas precisamente por ser mujer, diciéndome que en el momento que me quedara embarazada me olvidara de trabajar para la administración pública. ¿Qué pasa con eso? Pues que aunque en aquella época desconocíamos que existía movimiento feminista, pero claro, notamos que aquello me dolió, me pareció absolutamente injusto. Entonces, desde aquel momento he venido trabajando y procurando que esas desigualdades, cada vez en la medida de lo posible, y desde luego que lo que yo hago son granitos de arena, pues se vayan limando y vayan desapareciendo. Intento además luchar y defender los intereses de las mujeres siempre. A propósito de lo que usted está diciéndonos, Julia, desde España llegan noticias
que España es considerada una de las sociedades o uno de los países donde hay mayor incidencia y estragos de la cultura machista, especialmente, digo yo, en Europa Occidental, especialmente en cuanto a la violencia física y, por qué no, psicológica contra la mujer y sexual contra la mujer. Hay algunas informaciones que el índice de asesinatos, de atropellos a las mujeres en España es de lejos mucho mayor que el que hay en Alemania, por ejemplo, o el que hay en Francia, o el que hay en Gran Bretaña, que son países igualmente de la Europa Occidental. Sí, es así, desgraciadamente en esos rankings vamos por delante. Raro es el día que en la prensa, en la televisión, no aparece un nuevo caso de un crimen machista. Por más que todos los gobiernos están intentando, se promulgó una ley contra la violencia, pero claro, es tan difícil, aunque haya legislación, si no hay un previo de educación desde la escuela, en el hogar, evitar estos casos de violencia, estos asesinatos, además con un ensañamiento tremendo, y no entendemos por qué a las mujeres les cuesta denunciar, por más que hay apoyos y campañas donde animan a que denuncien la violencia, pero no sé por qué nos encontramos que la mayoría de las víctimas, cuando desgraciadamente el expediente ya está en el juzgado porque han muerto, miras y nunca han ido a la policía ni a la comisaría a denunciar. Algunas dicen, cuando hablamos en talleres, en charlas, es que no sirve para nada. Desgraciadamente muchas veces no sirve para nada, pues porque, como le decía antes, lo que pasa de puertas para adentro en un hogar es muy difícil, porque incluso esos asesinos, porque son asesinos, se saltan las órdenes de alejamiento, las buscan por la calle. Incluso ahora tenemos un caso reciente de un marido que ya no sabía cómo hacerle daño a la mujer porque se había separado y ha matado a los 2 hijos pequeños y después los ha quemado. O sea, y él lo que quería no era desprenderse, era cómo puedo dañar a mi mujer, de qué manera puedo destruirla, porque seguramente nunca esa mujer levantará cabeza. No. ¿Y qué explica que pase eso entre los hombres españoles y no tanto en los hombres de los otros países de Europa Occidental? No lo sé, quizá, y ahí hablo ya también desde la perspectiva de que tengo una cierta edad, es un tema educacional. ¿A qué me refiero con eso? Mira, tradicionalmente la mujer española se ha independizado económicamente, era dependiente del marido. ¿Qué pasaba? Al ser dependiente del marido dependía a todos los efectos, con lo cual se venía callando muchas veces, seguramente, que habría una violencia más leve o un trato o una relación, si bien patriarcal, ella no decía nada porque su alimentación, su supervivencia y la de sus hijos dependía del dinero que el marido traía a casa. ¿Qué pasa ahora? La mujer, afortunadamente, se ha capacitado, cada vez tiene más conocimientos y por tanto más posibilidades de incorporarse al mercado laboral, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, y montar su propio negocio o trabajar para una empresa, lo que le permite tener unos ingresos que a su vez le permiten mantener a sus hijos y mantenerse ella. Y con lo cual ya tiene voz propia y puede discrepar, puede no estar de acuerdo, puede discutir con la opinión de ese marido que históricamente siempre se le venía diciendo amén a todo lo que él dijera, y eso ha hecho que de alguna manera esa rabia, esa sensación de se me ha revelado, ya no me hace caso, están otras cosas, yo soy lo último, no lo sé, porque realmente yo creo que es un tema que los forenses lo estudian, los psiquiatras lo estudian. Hay multitud de estudios sobre los perfiles de los maltratadores, también dicen que son hijos de maltratadores. Nos preocupa que los chicos que vean maltrato en su casa a su vez vayan a ser futuros maltratadores, pero realmente, repito, raro es el día que en la prensa no aparece una nueva muerte por violencia. Ya. Bueno, cambiamos de tercio. Vámonos ahora hacia el trabajo ya específico que usted hace
y las experiencias más relevantes que tiene en trabajo con mujeres, tanto en España como en países donde a usted le ha tocado ir, por ejemplo a Marruecos, a Magreb, algunas otras zonas de África y también de América Latina. Cuéntenos las más relevantes en las que usted haya participado y o que esté participando ahora. Bueno, ahí he participado en una doble vertiente. A veces porque se me contrata desde la Administración española como experta para prestar una asistencia técnica en un país a determinado departamento ministerial que entiende de temas de género, por ejemplo en Paraguay, ¿no? En Paraguay fue un trabajo largo porque fue analizar todas las políticas activas de empleo que el gobierno del presidente Lugo iba a poner en marcha para ver si se respetaba o se contemplaba la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en todas esas políticas activas de empleo. Y ese trabajo lo hice para la administración. El resultado, que para mí es más positivo, es que el tema del emprendedurismo, del emprendimiento de mujeres, que estaba apenas iniciado, pues con una capacitación a un grupo de funcionarios que iban a trabajar en el SENAVE, que es el organismo competente en materia de empleo y quien coordina las políticas activas, se montó un departamento importante en temas de emprendimiento de mujeres y también de colectivos desfavorecidos, discapacitados, jóvenes con problemas de inserción laboral. Y estamos en fase de constituir una escuela de emprendimiento dentro del propio departamento ministerial, eso a nivel de acá de Hispanoamérica. Y el trabajo en África es un mundo tan distinto, porque en Marruecos hemos trabajado con las mujeres del medio rural, de la zona del Atlas, que eran mujeres que ni siquiera hablaban marroquí, ni siquiera hablaban francés, hablaban berbere. Entonces ahí hemos intervenido como Federación de Mujeres Esfera, que es la que yo presido, que somos empresarias de economía social, intentando trabajar con ellas por un lado en alfabetización, pero haciéndolo de la siguiente manera, porque estas mujeres efectivamente también sufren la violencia de sus maridos, pero lo tienen asumido totalmente, para ellas es normal. Y es normal que los hijos vean cómo el padre les pega por cualquier cosa, en fin, situaciones que no son deseables. Y lo que hemos hecho es alfabetizarlas de la siguiente manera. Los maridos nunca las iban a dejarlas venir a cursos donde se hablara de temas de violencia, pero sí a que aprendieran a leer y a escribir el francés. Entonces hemos hecho un trabajo con las formadoras para que todos los materiales didácticos, de una manera muy sutil, tuvieran el mensaje de rechaza la violencia, o sea, de una formación que de alguna manera les ayude a mejorar la relación también de ellas y de sus hijas. Y en paralelo, estas mujeres han constituido dos cooperativas, una temas de artesanía textil, cosen, hacen manualidades, son cosas pequeñitas, pero nos ofrecimos a comercializárselas en España a través de una línea de comercio justo. Y en paralelo también otra cooperativa para temas de cuidados corporales. Ellas tienen el aceite de argán y el karité, que lo producen, pero ni sabían comercializarlo, ni la presentación que hacían era la adecuada. Pues igual les hemos dado una formación en cómo tratar esos productos de cara a la comercialización y nos hemos puesto en contacto, hemos hecho ahí un poco de puente con algún laboratorio farmacéutico que tenía algún programa de responsabilidad social empresarial para que entablaran una relación comercial e introdujeran la producción de estas mujeres en Europa. Me llama la atención que usted dice que la manera como fueron trabajando con las mujeres de Marruecos era ir introduciendo mensajes, llamémoslos subliminales. Sí, efectivamente. Porque hemos tenido la oportunidad de escuchar también en alguna ocasión a Muhammad Yunus, sí, el fundador del Grameen Bank, y él cuenta, siendo profesor de economía allá en Bangladesh,
él lo que hacía con sus estudiantes era que se iban a enseñarles a las mujeres también a manejar microeconomías, pero detrás de esa microeconomía que enseñaban, también enseñaban a que ellas no eran propiedad del marido ni propiedad de la familia del marido. Efectivamente. Y ahí comenzó, entre comillas, una pequeña revolución de independencia o de autonomía de las mujeres, que fue lo que finalmente terminó en esa entidad que se llama Grameen Bam. Mira, es que hay una cosa curiosa, el programa más emblemático que tiene la federación que presido, que ya llevamos 5 años, es un programa de microcréditos también, y hemos tenido ocasión, yo personalmente, de estar en la Cumbre Mundial del Microcrédito, que fue el año pasado en Valladolid, y estaba también Yunus, y contó efectivamente cómo esa metodología tal. Y curiosamente una mujer de Bangladesh intervino y dijo que es que para todo ellas antes eran manipuladas por los maridos, hasta el punto que habían, como allí se permite la poligamia, hombres que tenían 4 mujeres, 4 esposas, y que cada esposa pedía un microcrédito para un pequeño negocio, y que realmente el que recogía los 4 microcréditos era el individuo, o sea que las utilizaban una vez más, y que todo eso, gracias al trabajo de Yunus, se controló, porque si no, claro, era un señor prácticamente que las explotaba a las 4 esposas, puesto que él recogía el dinero y a ellas no les permitía en absoluto manejarlo. Y ahora no, ahora son capaces, son negocios muy pequeños y tal, pero dedican los beneficios a la educación de los hijos, a mandarlos a la escuela, e incluso en el tema de sanidad están haciendo un trabajo tremendo. El Yunus firmó un convenio con la Danone, y en los yogures que fabrican para allá les incorporan unas dosis extras de unas vitaminas y algo que refuerce también, porque por lo visto en los niños en Bangladesh era muy frecuente las enfermedades oculares, y entonces en base a ese programa están mejorando la salud de los ojos de esos niños. Desde luego son experiencias que te emocionan, porque son tan gratificantes que vale la pena ponerlas en valor y ver de qué manera se puede reconocer, como en el caso de Yunus con un premio Nobel. Fíjese que usted, hablando de Yunus, introduce un tema, y es el concepto de responsabilidad social empresarial al lado del concepto de empresa social, porque Muhammad Yunus, él dice que de lo que se trata es de crear empresas sociales que sean sustentables y sostenibles, y para eso deben ser pertinentes, y que la empresa social solo se podrá mantener si hay una gran empresa del sector privado que invierta estando dispuesta a ser socia y no dueña, socia de el trabajo de los otros. El modelo de Danone es que lo vimos tan claro que estaba presente la reina de España, estaba presente importantes personalidades, y todos dijimos de todo esto lo que nos ha llamado la atención es de qué manera se ha articulado el papel de la Danone en esas empresas sociales que se están constituyendo en Bangladesh. Correcto. Y esa es una manera en la que el empresario grande ya no solo regala donaciones, sino que invierte de manera permanente, y también va a tener derecho a participar de utilidades y a crecer mercados, pero ayudando a la gente. Sí, pero doctor, es que hay una cosa que es fundamental. El mundo ha cambiado. Ya no hablo de la crisis española, hablo de la crisis mundial. La globalización, la sociedad de la información, las nuevas tecnologías han cambiado el mundo. El modelo productivo tradicional no sirve, hay que inventar un nuevo modelo productivo, y ahí es donde ese mensaje hay que introducirlo. O sea, ya no hay que pensar en esa empresa, en la piramidal donde solo se iba a ganar, no, hay que pensar el papel de la empresa en la sociedad. Eso. Y tiene que ser un papel social, o sea, muy bien que el empresario tiene que ganar dinero, sí, va vinculado al concepto, lógicamente, de asume el riesgo, pero tiene que tener presente otros muchos elementos aparte de eso. Y el participar, la gran empresa en empresas pequeñas, sponsorizando, subcontratando, parcelando actividades, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Julia, en esta crisis económica que tiene el mundo,
y que particularmente a Occidente y específicamente a España y a América y a Colombia la unen, en este momento la conectan, no solamente es el problema de la voracidad de los dueños de la plata la que explica esta crisis, quiero decir banqueros, quiero decir constructores, dueños de tierra, sino que hay otro actor u otro grupo de actores que tienen que ver con esto, y son las administraciones públicas, los funcionarios, los políticos, porque es que ninguna multinacional, ninguna constructora, ningún dueño de tierras podría hacer las pilatunas que hace si no tuviera dentro de los gobiernos los estafetas que les ponen las leyes, los decretos, las resoluciones, para que todo quede como traje a la medida y por ahí se roben la riqueza de la sociedad. Efectivamente, y espero que este programa no lo vean los funcionarios españoles, porque nunca podría volver a trabajar allí. Ha sido una dejación tremenda, pienso que dejación, una corrupción tremenda, una falta de información. Mire, yo me muevo en el campo de la formación a nivel del país, de España, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho cuando dicen efectivamente la crisis financiera, la crisis de la construcción, la burbuja inmobiliaria, todo eso se está trasladando aquí. En España ahora mismo hay 6 millones de parados registrados en las oficinas de empleo, un 41% de paro juvenil y comunidades autónomas, regiones con niveles de desempleo de un 34%. Desde que entramos en la Unión Europea, en España ha entrado mucho dinero para formación, mucho dinero para estructuras, mucho dinero para mejorar obras, para sanidad, para educación, para salud. Que se haya aprovechado, se haya optimizado, pues me lo cuestiono, porque aquí están los resultados. Y luego también pasa una cosa que a mí me parece fundamental. Con el boom de la construcción se permitió un abandono escolar masivo de chavales de 13, 14 y en los pueblos muy jovencitos dejaron el colegio y se fueron a trabajar a la construcción, al ladrillo, porque ganaban muchísimo dinero. Claro, estos chavales ahora, con la caída del sector, no tienen cualificación ninguna ni posibilidades, a no ser que se hiciera un esfuerzo inmenso de unos itinerarios de formación adecuados que los dedicaran a otros sectores, a poder reinsertarlos. Y es un problema, porque no hemos utilizado bien los fondos de formación que entró mucho dinero de la Unión Europea. Luego el modelo regional, el modelo autonómico es muy costoso. Mantener 17 gobiernos regionales, cada uno con su asamblea, su gobierno, a nivel ya coloquial, sus coches oficiales, sus estructuras. ¿Realmente era necesario? Algunas de las regiones históricamente sí tenían esa trayectoria, pues el País Vasco, Cataluña, pero desde un principio, y viéndolo un poco desde fuera, y no era correcto decirlo porque había que decir que la regionalización era la solución de todo, era multiplicar los gastos de un Estado por 17. Aquello no era posible. Y realmente entramos en el euro efectivamente durante el gobierno de Aznar, porque había que entrar, pero muy forzado. Y lo que valía entonces, fíjese, lo que valían 100 pesetas cuando entramos en el euro, automáticamente pasó a valer 160. O sea, fíjese la subida en cualquier cosa. Hemos venido arrastrando esa enorme subida de los precios que con el cambio de moneda quizás no se detectó tal cual, pero los salarios no subieron tanto. Claro, eso ha venido arrastrando en paralelo la facilidad para conseguir préstamos, porque era muy fácil ir al banco y decir: me voy a comprar una casa sobrevalorada, que el banco sabía que estaba sobrevalorada y que no solo te daba el dinero para la casa, sino decía: y no necesitas para los muebles, y no necesitas de paso comprarte un coche nuevo. Pues mucha gente dijo que sí. ¿Y no necesitas una segunda vivienda? Pues mucha gente dijo que sí. ¿Qué ha pasado ahora con la crisis financiera?
todos esos activos no valen lo que el banco en aquel momento quiso creerse que valía, sino ahora ni siquiera puedes devolver esa vivienda y te quedas limpio, que es otro movimiento que hay en España. Tienes que devolver el valor por el que se te dio la hipoteca en aquel momento, y si esa casa ahora resulta que vale 100, pero a ti te la sobrevaloraron, te la inflaron y te dieron 200, tú tienes que devolver los 200 más intereses. O sea, no solo te quedas sin casa, sino que encima te quedas endeudado. Efectivamente. O sea, pero ahí es donde hay que decirlo con absoluta contundencia. Por lo menos nosotros en este programa lo decimos con claridad y asumimos la responsabilidad política y periodística de decirlo. No hay derecho a que tanto vergajo, a que tanto ampón con corbata y con nociones finas desde las oficinas de los bancos en épocas, llamémoslo, de gloria, embauquen a toda una sociedad hacia la quiebra, porque nadie podrá decir hoy que los banqueros que inducían a las familias a que compraran una y dos casas, a que compraran muebles, eran ignorantes. Ellos sabían que estaban haciendo un robo anticipado de la sociedad española y en general de la sociedad americana y mundial. Coincido con usted y le digo, tampoco tengo pelos en la lengua. Esos señores, fíjese si lo sabían, y esas señoras, porque hubo alguna, que esto estaba antes o después iba a explotar, porque curiosamente algunos de ellos se dejaron ya blindadas unas indemnizaciones multimillonarias, dando las pérdidas que daban las entidades, para cuando tuvieran que salir de esas entidades financieras. O sea, es una cosa increíble. Y sobre todo, esperemos que ahora va a ser muy duro, pero con la reforma financiera todas esas cosas se vayan limando, porque es que no se entiende. Bueno, entonces esto nos permite entrar a otro ángulo de la problemática. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental quedó destruida, porque fueron años de guerra y de destrucción masiva. Pero vino, por un lado, una gran inyección de capital con el plan Marshall y etcétera, que permitió que volviera a la dinámica económica, y toda la teoría keynesiana de John Maynard Keynes, que hoy día los economistas no estudian y además desacreditan, y estoy seguro que muchos de los economistas que lo desacreditan no lo han estudiado. Efectivamente. ¿Sí? Él decía que quien tenía que ser el agente dinamizador de la economía era el propio Estado, movilizando el gasto público productivo, que es lo que se nos ha olvidado. Eso lo hicieron en Europa Occidental después de los años 45. Y después vino el gran surgimiento de ese movimiento de masas, el sindicalismo, los movimientos políticos, llamémoslo progresistas, como el PSOE en el caso de España, que fueron apuntalando lo que se ha conocido como el estado de bienestar. Efectivamente. Hoy todo eso es caído y es pasado. Lo que queda es nada. Pero entonces la pregunta es, ¿hay algún avisoramiento, hay alguna luz que permita pensar que vamos a retornar a esa dinámica para que la sociedad mundial, en este caso, vuelva a plantarse y a reivindicar sus derechos y arrebatárselos a esta cantidad de buitres, ¿sí?, empotrados en todos los escenarios de poder? Yo quizá sea una ilusa o una romántica. Tengo mucha confianza en la ciudadanía. España está muy mal, peor que otros países. Bueno, Italia y Grecia y Portugal es la zona sur la que está peor, pero nosotros tenemos encima el plus de la altísima tasa de desempleo. Efectivamente, los gobiernos tienen que jugar un papel importante de dinamizadores de la economía. Yo eso lo comparto, por supuesto, como mujer progresista que soy, pero no veo ahora mismo nada más que incertidumbres. Las personas de izquierda, las personas socialistas como yo, tomamos con mucha ilusión la llegada del señor Hollande a Francia, hasta el punto que ese día muchos lo celebramos como si ese triunfo hubiera sido en nuestro país. Como si hubiera sido el PSOE. Sí.
Y de hecho yo hago un seguimiento y veo que el hombre va perdiendo puntos, que no puede porque están ahí esa Alemania que luego mira si también realmente Merkel lo que está defendiendo a tope es que los bancos alemanes, que son los que están metidos en toda esta historia, claro, no se hundan, o sea, no favor, nos contemos. Antes de aclararnos eso de cuál es el papel, cuál es el susto de Alemania, tome agüita, por favor, vamos a un corte comercial. ¿Qué es lo que defiende Angela Merkel? ¿Cuál es el miedo de los alemanes en esta crisis mundial? El miedo de los alemanes es que sus bancos han financiado a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a España, a Italia, y claro, si nosotros nos hundimos, si nosotros no somos capaces de devolverles el dinero. Pero permítame, Julia, le interpelo, pero ¿qué es lo que han financiado los bancos alemanes a Grecia, a España? Han financiado a los bancos de esos nuestros países. ¿A los países. Bancos sí han financiado armas? Sí, efectivamente, sí. Han financiado guerras inclusive, o sea, incursiones en otros países. Sí. O sea, no es plata productiva que ha llegado a las comunidades. Claro, no. ¿Qué ha pasado? Es que cuando los bancos en nuestro país eran tan espléndidos y nos daban tanto, es porque era muy fácil pedirles al papá banco alemán plata a ellos y ellos nos la repartían. Era curioso, yo a las mujeres llevo años dándole, cuando hacemos programas de emprendimiento, unos cursos muy básicos de educación financiera. ¿Por qué? Porque me aterraba en esa época la llamada por teléfono de una entidad financiera ofreciéndote: necesitas plata, necesitas una tarjeta Visa Oro, viene Navidad, tendrás que hacer compras extras, y no pedían prácticamente ningún aval, ninguna garantía, pensando, lógicamente tendrían que pensar que esas personas en un altísimo porcentaje no iban a poder devolverlo. Claro, los intereses se les iban de las manos. Y aquello, digo, por Dios, no cojáis nunca una tarjeta de crédito de estas, pensad los intereses que os van a venir, no pidáis, es que les daban, decían, nos dan dinero incluso para comprarnos una vivienda. Claro, es que no podía ser, digo, hacer números, que ganáis muy poco para poder devolver esto, que luego esto todo detrás tiene un dardo envenenado. Y así era, o sea, raro era la semana que no te llegaba la carta ofreciéndote una nueva línea de crédito, un nuevo producto bancario, un nuevo producto financiero. Era copiado todo de aquella historia de las hipotecas subprime americanas, todo lo que quiera. O sea, es que realmente nos hemos movido. A mí me hizo mucha gracia la expresión de un rector de una universidad española que dando una charla el otro día, y le dije, te lo voy a copiar, cuando le dijo un señor, que era un señor holandés, pero ¿qué ha pasado en España? Y dijo, bueno, siempre hemos sido feos y bajitos. Durante una temporada creíamos que éramos rubios y altos, y la realidad nos ha puesto de manifiesto que seguimos siendo feos y bajitos. Quiere decirse, creíamos que éramos ricos y lo único que hicimos fue consumir, lógicamente con la aquiescencia y el apoyo de las entidades bancarias. Julia, hoy en España, con el gobierno de Rajoy, hay una serie de medidas de austeridad muy fuertes, y el 1 de septiembre ha comenzado a implementarse la negativa de atención de servicios de salud a todos los inmigrantes sin papeles. Mejor dicho, mejor copiado que las medidas draconianas de los americanos que están contra los inmigrantes no podía ser. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno ha dicho, no se atiende a ningún inmigrante que no tenga papeles, pero ya hay un movimiento de más de 2.000 médicos y más de 5.000 enfermeras y auxiliares de salud que están diciendo, nosotros somos objetores de conciencia y vamos a atender. Afortunadamente. Vamos a ver, el gobierno de Rajoy llegó, yo entiendo que sacara mayoría absoluta era necesario un cambio. La crisis está pasando factura a todos los que les ha tocado vivirla y gestionarla a nivel de país. Yo no digo que el gobierno de Zapatero lo hiciera bien,
pero si digo que esta mayoría absoluta que les ha dado manos libres al gobierno de Rajoy es terrible porque está terminando con el estado de bienestar. La sociedad española no es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos señores del gobierno del señor Rajoy, está claro, porque ya antes los gobiernos regionales donde gobernaban, en Madrid concretamente, que es donde yo vivo, la presidenta señora Esperanza Aguirre tenía claro que quería privatizar al máximo la sanidad. En Castilla-La Mancha, en cuanto ganó la señora Cospedal, igual. No solo están privatizando la sanidad, están privatizando todo, pues son una derecha recalcitrante. Entonces, no es eso lo que se esperaba, quizá sabíamos que iban a venir ajustes, pero no era esto lo que la sociedad española pensaba que iba a venir, y yo confío en que este movimiento incipiente de médicos y enfermeras se va a ir extendiendo, pues porque estamos volviendo a manifestaciones masivas en las calles, donde ve gente que hace 2 años nunca hubieras pensado que iba a estar en la calle manifestándose. Afortunadamente muchos jóvenes, afortunadamente, porque también es cierto que tienen que ser conscientes de la que tienen encima. El movimiento Indignados, sí, que comenzó allá precisamente en la Plaza del Sol, sí, ahí en Madrid, ¿en qué va? O sea, hubo un momento de mucha efervescencia donde comenzó a crecer como bola de nieve y uno veía que ya tenía sus réplicas en Londres, en Portugal, en Italia, en Francia, en Holanda, en Estados Unidos, se replicó como Wall Street, pero después se ha quedado como callado. ¿Qué pasó? Pues ha pasado una cosa curiosa, y es, yo creo que aquí se me entenderá, en Colombia, que se han ido metiendo de manera discreta en ese movimiento que empezó elementos que tienen otros objetivos, y entonces ahora mismo hay una dispersión y una falta de liderazgo total. O sea, divide y reinarás. Efectivamente. La máxima de Maquiavelo. Pues ahí está. Entonces, de ahí están saliendo grupitos, creando nuevos partidos, nuevos movimientos. Viene bien debilitar el bipartidismo, viene bien, pero también hay que ver qué es lo que se está constituyendo y con qué ideologías. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero efectivamente estamos en un momento, repito, de una incertidumbre y de una indecisión y de una falta de objetivos y de criterios, y sobre todo no nos vemos gobernados. O sea, nadie, ni siquiera los propios votantes del PP, no ya los que estaban descontentos de Rajoy, que era gente de Zapatero, que era gente progresista y que votó a Rajoy pensando que íbamos a mejorar, sino sus propios afiliados al Partido Popular. Claro, es que están asustados, ya les está tocando, ¿Cuál es el papel o ha sido el papel de los medios de comunicación en el antes y en el ahora de esta crisis allá en España? Vamos a ver, en contra de lo que se dice, yo no sé aquí qué se dirá, los medios de comunicación, con alguna excepción temporal, siempre han estado controlados por la derecha. ¿Han estado? Controlados por la derecha, más que por la izquierda. Quitando el diario El País, en la época del señor Polanco padre, que tenía una relación buena con el gobierno de Felipe González, pero los medios de comunicación españoles no han apoyado a la izquierda abiertamente nunca. De hecho, el diario Público salió ya vestido de que era los amigos de Zapatero y ha durado muy poco tiempo, o sea que no. Los grandes grupos mediáticos, con la Iglesia Católica en muchos casos, o el Opus Dei dentro también, y forzando, tienen mucha más fuerza que la prensa que pueda ser de izquierda. El grupo Planeta estuvo en Colombia incursionando en el periódico El Tiempo y en el manejo de medios. Acaba de venderle su participación a un banquero colombiano, al dueño de la tercera parte de la banca colombiana, a Luis Carlos Sarmiento. Pero entiendo que tiene mucho poder mediático allá en España. Sí, lo tiene. Sí. Y es derecha española. Sí. O sea que no hay un cierto equilibrio en el manejo de la información. El grupo Prisa, antes se podría decir, hace unos años, que se situaba en la izquierda, y ahora
con cariño, porque yo tengo buena relación con ellos, vamos a dejarlos en un centro izquierda un poquito light. Ya, o sea que no hay. Y a nivel de las bases, de las universidades, de los sectores intelectuales, ¿qué hay? ¿Qué movimientos hay? Hay movimientos, pero movimientos aislados, hay movimientos, claro. Fíjese una cosa, hoy la subida de impuestos es importante en España y una de las subidas más drásticas va a todo el sector cultural, con lo cual libros, cines, teatros, todo eso va a salir muy perjudicado, lógicamente. Y ahí ha habido alguna manifestación, ha habido ruedas de prensa, ha habido manifiestos, pero se quedan ahí. El gobierno está blindado y con aquello de que la culpa es que viene impuesto desde Bruselas, que tampoco creo que sea así. De hecho me consta, pero yo trabajo con Bruselas, y que hay varias recomendaciones diciendo que echan en falta, en paralelo a los recortes, nuevas medidas de fomento del empleo. Y nuevas medidas de fomento del empleo supone apoyo al emprendimiento, apoyo a la cualificación, a la formación profesional, a la orientación profesional, y eso no aparece en la prensa, eso no lo dice el señor Rajoy. O sea, lo que no les interesa no lo dicen. En su opinión y su experiencia, Julia, ¿qué le permite pensar con respecto al futuro del euro y de la Unión Europea como tal? No lo sé, ojalá lo supiera. El euro está débil, efectivamente. Se habla en la prensa europea, incluida la española, por ejemplo, que Grecia podría salir del euro. También siempre siempre aparecen estos economistas que se les ocurren unas cosas estupendas, innovadoras, raras, pero se habla también de dos tipos de euro, uno para los países que no tienen problemas y otro para los países que estamos teniendo más problemas. No lo sé, yo me da la sensación que el Banco Central Europeo está intentando con uñas y dientes defender el euro. Es cierto que estamos sufriendo ataques, tenemos las economías emergentes, China, los Emiratos y India. India igual, pero no sé cuál va a ser el futuro del euro. Si nos ubicáramos en un escenario donde España salga del euro, de la zona euro, y vuelva a la peseta, un efecto práctico que eso puede tener inmediatamente en la sociedad española, ¿cuál sería? Que se triplicaría la deuda primero. Eso le iba a decir, y luego toda la política comercial exterior también. O sea, es que yo creo que sería impensable, no sé a qué volveríamos. Porque dicen que si Grecia sale, la que sigue es España. Eso dicen. Yo todavía confío, no sé qué va a pasar. No sé. A mí hemos tenido en Europa tradicionalmente mitad de julio y agosto es un mes prácticamente, es un periodo de tiempo prácticamente inactivo, porque es el periodo vacacional. Aunque no haya dinero, todo el mundo, si no se va de vacaciones, se queda en su casa. Y eso yo creo que el gobierno lo ha aprovechado para articular medidas que van a empezar a salir a partir de ayer viernes. Ya el primer Consejo de Ministros, después del periodo vacacional, ya sacó todo el tema de la nueva legislación que va a controlar el sistema bancario y que nos va a ir dando disgustos semana a semana para que no nos moramos de un infarto todos los españoles. Yo creo que septiembre y octubre son los 2 meses claves. Hay entidades financieras a punto de la quiebra o que están ya quebradas pero que están ahí, van a pillar, lógicamente, a afectar con una serie de productos financieros que han sido delictivos y que han estado permitidos por el Banco de España, como las preferentes estas famosas, donde los bancos engañaron, porque fue engañar con la historia de que es usted uno de mis mejores clientes y más queridos, a las personas mayores que tenían las pensiones domiciliadas en esos bancos, y ahora no pueden sacar ese dinero. No sé, yo creo que va a ser clave en los acontecimientos que se desarrollen durante septiembre y octubre, no lo sé. Julia, España se conoció por lo menos en los últimos 30 años, y hay que reconocer que venían también de antes de la época del franquismo, algunas
por el movimiento de las cajas. Las cajas sociales. Esas son las que han y hecho. esas son las que hoy están desaparecidas. Esas son las que han hecho estas historias también. ¿Qué alternativa tendrían ustedes de volver? Porque es que el modelo de cajas de España sirvió para muchos países y a nosotros en particular las también. Cooperativas de crédito también, realmente, obras sociales, todo eso. Ahora es nada, o sea, yo he trabajado mucho con obras sociales de cajas de ahorros, porque siempre tenían dotación más o menos importante pues para programas sociales, para ayudarle pues a un colectivo determinado, un servicio de orientación, por ejemplo, para inmigrantes que llegaran, que supieran en los primeros pasos que tenían que dar. Es que todo eso ha desaparecido, ahora mismo no hay nada. Y yo creo que cajas, primero, el gobierno ya de Zapatero forzó que se fusionaran, porque vamos a ver, las cajas han jugado un papel político manejado por los gobiernos regionales y han servido para financiar muchas corrupciones, porque estaban controladas por los gobiernos de las regiones, unas y otras por la Iglesia, bueno, o por quien fuera. En ningún momento quiero, pero hay casos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como daban esas pérdidas tan enormes y el Banco de España durante años o no lo veía o las cajas no se lo dijeron, no sé cómo, porque el Banco de España tenía un servicio de inspectores, pues forzaron que se fusionaran, en vez de haber tantísima como había en cada región, pues que hubieran una gran caja por cada comunidad autónoma. Tampoco ha sido solución, o sea, siguen dando pérdidas y siguen en el ranking eso de la cola de las entidades financieras que publican las entidades calificadoras. Entonces, no sé qué se va a hacer. Yo creo que van a desaparecer, que van a quedar pocos bancos, no lo sé. Cuando comenzó a estallar la crisis, y usted ya decía que muchos jóvenes trabajaban en el sector de la construcción, pero también muchos de los inmigrantes que llegaban a España trabajaban en el sector de la construcción y en el sector agrícola. Y en el sector servicios. Y servicios sobre todo turístico, alojamiento, vacacional, etcétera. Pero cuando llega la crisis y comienzan las políticas del Estado español a decir menos empleo para foráneos inmigrantes y más empleo para el migrante que ya está en España y el nacional que está desempleado. Efectivamente. Pero se encontró que mucho joven y mucho desempleado español, oriundo, nativo de España, no quería ir a trabajar al sector agrícola, ni tampoco al sector servicio ni al sector constructivo. Es verdad. A la construcción prácticamente no está creando empleo desde hace unos años ya, desde que estalló todo el tema de la crisis. Sin embargo, España es un país de servicios y tiene que agarrarse como pueda a fomentar el sector turístico, sobre todo también mejorando la calidad de los servicios. En España tradicionalmente, y los jóvenes siguen igual, el tema de idiomas es su hándicap. Entonces, ¿qué pasa? Los inmigrantes vienen sabiendo idiomas, con lo cual para el sector servicios es necesario. Y luego para el sector agrícola, efectivamente, a ver, yo soy de un pueblo de Murcia, un pueblo agrícola, que tiene una gran producción de frutales. La mano de obra que venía a trabajar a esos frutos eran magrebíes o bolivianos, porque por zonas se instalaban por todo el sureste y siguen ahí, o sea, no los españoles. No están copados por los españoles. No, el otro día lo decía un sobrinillo mío que está estudiando y que me dijo: tía, me he ido a trabajar a la fruta y era yo el único de aquí, los demás eran marroquíes. O sea, todavía no quiere ir a hacer ese tipo de trabajo. No. Bueno, España en estos últimos minutos, España también tiene su propia historia migratoria. Ustedes fueron un país de migrantes. Así es. De hecho, en el franquismo... Y eso se les olvida ahora. Se olvida, a eso quiero irme. España en la época del franquismo tenía personas en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica, en Italia. Ustedes eran los que somos hoy los latinos en España, y en Europa eran ustedes para el resto de Europa. Mire, a mí hay una cosa que siempre lo he dicho, porque como lo viví, yo no me fui, ni mi familia, sí, por motivos políticos mi abuelo tuvo que emigrar al terminar la guerra,
Pero yo les decía, cuando en los años en que entraba tanta población de otros países en España y efectivamente había un sentimiento de racismo y xenofobia, digo, ¿cómo se os ha olvidado? En cuanto miramos para atrás hemos tenido familiares que han 40 años. Y cómo la gente, 2 generaciones. Sí, y cómo la gente olvida tan fácilmente. ¿Qué futuro prevé usted para la juventud española, que hoy está 2,5 millones de muchachos jóvenes españoles sin trabajo y poco preparados también? Vamos a ver, poco preparados no están. Los que han tenido un itinerario de formación adecuado y normal, universitarios, los técnicos, los sanitarios, están bien preparados. Tienen el hándicap, que yo no sé por qué históricamente el tema de idiomas en España es un hándicap demostrado. Están yéndose a Alemania masivamente, están yéndose a todas partes, o sea que el que tiene una cualificación está saliendo fuera. Otra vez es una inmigración cualificada a Alemania, a Finlandia, a Inglaterra, a los Emiratos. Luego piensas, me dicen a mí, madres con las que yo coincido, tengo un hijo que era químico, está trabajando en Qatar en una petrolera, dice, curiosamente gana 1.000 euros y paga de alquiler 3.000. Dice, quiere decirse, porque trabaje, su padre le está mandando dinero, pero para que entre. O sea, son situaciones absurdas. Eso lo pueden hacer unos cuantos, que los padres pueden mandarle los 2.000 euros, si no sería imposible. No es eso lo general, pero está pasando. Están saliendo, y es cierto que están saliendo con salarios muy bajos, pero es lo que hay, porque empleo en España no se está creando. En Francia el presidente Hollande ha sacado un ambicioso programa de empleo promovido desde el gobierno para jóvenes universitarios en desempleo. Eso es lo que yo he hecho en falta. Eso es lo que hace falta. En el último minuto, un mensaje suyo desde su experiencia, su realidad en España, su trabajo, aquí a Colombia, a las mujeres y a los emprendedores que tenemos. Pues el mensaje es el que yo ayer, cuando terminé el taller que hice con ustedes, escribí en la pizarra: creatividad, honestidad, calidad, transparencia. O sea, ahí y formación. Todo eso, con eso se sale adelante. Creatividad, honestidad, sí, calidad, transparencia y formación permanente. Efectivamente. Lo que dice la Unión Europea, formación a lo largo de toda la vida. Eso es fundamental. Muy bien. Bueno, amables televidentes, hemos tenido el placer de estar con Julia. Ella, ya dijimos, es una líder de la economía social española, consultora de la Unión Europea, líder de mujeres emprendedoras en España, que ha estado de paso por Colombia y ha accedido a esta entrevista para contarnos un poco desde su mirada qué es lo que está pasando en España, en Europa occidental de hoy, y cómo se ve esta situación mundial. Y al final nos está diciendo, no hay otra alternativa sino apostarle a la creatividad, apostarle a la honradez en lo que hacemos. Honradez, pero honradez no solamente en la casa y honradez no solamente en la empresa. Honradez a los funcionarios públicos, honradez a los políticos y honradez también, ¿por qué no decirlo?, a los periodistas, que muchas veces por negocios que son inconfesables terminan induciendo a las sociedades al abismo, al cadalso, allí donde está el matadero de las ilusiones y de los proyectos de vida de mujeres, de niños, de ancianos, de jóvenes y de personas que a lo único que no pueden renunciar es a su derecho a tener un espacio bajo la luz del sol en condiciones de dignidad. Buenas noches.